Un saludo para todos, hermanos, en el nombre del Señor, donde quiera se encuentren. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su mensaje a través de estos medios. Antes de comenzar nuestro tema, quiero invitarles que me acompañen en una breve oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos da de compartir su palabra en esta hora. Rogamos, Señor, que el Espíritu Santo use nuestros labios, Padre, y inspire nuestra mente para presentar su palabra de acuerdo a la ley y al testimonio. Rogamos, Padre, una bendición por todos aquellos que escuchen el mensaje, Padre, en diferentes lugares. El Espíritu Santo también abra sus mentes y sus corazones para que entiendan el mensaje que hemos de presentar en esta hora. Se lo rogamos y pedimos todo en el nombre maravilloso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Muy bien, hermanos, nuestro tema para hoy tiene como título La piedra poderosa y la gran imagen, en el libro de Daniel, capítulo 2. Ahí se encuentra nuestro estudio de hoy, hermanos. El tema de la gran imagen es un tema muy familiar, especialmente para los adventistas del séptimo día. Mediante símbolos y figuras, el Señor revela la historia del mundo desde los días del rey Nabucodonosor hasta nuestro tiempo. Hay ciertos aspectos de esta profecía, ciertos puntos que generalmente no se enseñan cuando se presenta este tema, hermanos. Y estos puntos son de suma importancia para nosotros en estos últimos días. Así es que con la ayuda de la Biblia, del espíritu de profecía, vamos a analizar esos puntos que son tan importantes y que generalmente no se tocan cuando se presenta la profecía de la gran imagen de Daniel capítulo 2. Vamos a ir a nuestras Biblias, al capítulo 2 de Daniel, que es ahí donde encontramos esta profecía. Daniel capítulo 2, el sueño del rey Nabucodonosor. Como título mi Biblia tiene Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Bien, hermanos, lo que la Biblia nos menciona aquí es que el rey Nabucodonosor estaba preocupado por lo que sería de su reino. Y esa noche tuvo sueños que lo impresionaron, pero al amanecer los había olvidado. Él estaba muy preocupado por este sueño que él tuvo. Le impresionó, pero él olvidó lo que había soñado. Así es que mandó traer de su reino a los hombres más inteligentes, los sabios de ese tiempo, para que pudieran ayudarle en este problema que él tenía. Cuando estos hombres llegaron, el rey les contó su problema y les dijo que él había tenido un sueño. Y antes de que el rey les dijera realmente lo enorme que era el problema, estos hombres sabios le dijeron, bueno, diga usted, oh rey, su sueño y nosotros daremos su interpretación. La sorpresa de ellos fue que el rey les dijo, he olvidado el sueño.
Por lo tanto, no solo quiero la interpretación, quiero que me digan qué he soñado. Bueno, esto es algo, ¿verdad?, que los sabios de Nabucodonosor en su tiempo reconocieron, entendieron que era algo imposible. Así es que ellos comentaron al rey y le dijeron: lo que tú estás pidiendo, rey, ningún hombre en esta tierra puede hacerlo, salvo los dioses, cuya morada no es con los hombres. Eso es lo que respondieron estos hombres a Nabucodonosor. El rey se enojó tanto que hizo un decreto para matar y destruir a estos consejeros, a estos hombres sabios del reino. Entre ellos se encontraba Daniel y sus compañeros, funcionarios también del reino en ese tiempo. Cuando la noticia llegó a ellos, Daniel y sus compañeros pidieron tiempo. Pidieron tiempo para orar y pedir al Señor que les revelase este misterio. Así es que les fue concedido el tiempo que pidieron y el misterio le fue revelado al profeta Daniel. Prontamente Daniel pidió ser traído ante el rey. Cuando él vino ante el rey, Daniel es uno de los profetas más admirados de la Biblia en su comportamiento. Este hombre, al momento de estar ante el rey, no se preocupó por exaltarse a sí mismo, sino que exaltó al Rey del cielo. Sí, él habló al rey y le dijo: lo que usted está pidiendo, nadie en esta tierra puede ayudarle en este problema. Pero algo le dijo Daniel. Así es que quiero que me acompañen en sus Biblias y vamos a ir a los versículos 27 y 28 del libro de Daniel. Es muy importante lo que voy a leer en el capítulo 2, versículos 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Muy bien. El profeta Daniel le expresa al rey que solamente el Dios verdadero, el Dios que mora en los cielos, era el único que podía revelar al rey lo que había soñado y además también darle la interpretación de su sueño. Ahora, lo que Daniel le dice al rey es algo importante y quiero recalcarlo. Dice: él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea que este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor tendría su cumplimiento final en los postreros días. En pocas palabras, nuestro tiempo, los últimos días de la historia de este mundo. Por lo tanto, decimos, como ya lo habíamos dicho en la introducción, el sueño del rey Nabucodonosor, Dios le reveló eventos y sucesos que ocurrirían desde el tiempo del rey Nabucodonosor hasta nuestro tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros estamos viviendo ya en los últimos días? Según lo revela aquí la Biblia. Bueno, hermanos, vamos a leer aquí mismo en el libro de Daniel. El Señor le reveló al profeta Daniel algo que iba a estar sucediendo en el tiempo del fin. Y vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bien, las señales del tiempo del fin es que la gente iba a correr de un lado para otro y también dice que la ciencia se aumentaría. Esas son las señales que se vivirían o que se cumplirían en los últimos días de la historia de este mundo, en el tiempo del fin. Dicho sea de paso, quiero decirles que el tiempo del fin es un plazo, es el plazo final de la historia de este mundo. Abarca un periodo de tiempo, el tiempo del fin. La gran noticia para nosotros, hermanos, es que justo lo que predijo Daniel se está cumpliendo al pie de la letra hoy, y eso nos muestra que hemos llegado a ese tiempo. Para confirmar lo que estamos diciendo, quiero leerles una cita rápidamente aquí del libro Deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes, página 201 y 202. Para ahorrar tiempo, quiero leer el último párrafo de la 201. Dice: así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. En ese tiempo muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. El Salvador mismo anunció señales de su venida y dijo: cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes. El tiempo del fin ha llegado. Las visiones de los profetas están deselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está cercana. Bien, hermanos, hemos llegado al tiempo predicho por el profeta Daniel. El tiempo del fin ha llegado. El cumplimiento de la profecía de la gran imagen está por terminar, hermanos. Está por cumplirse completamente los eventos registrados en esta profecía. Así es que vamos a estudiar detenidamente el contenido de esta visión o este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, revelado a Daniel y interpretado a través del Espíritu Santo por el profeta Daniel en su tiempo. Vamos a ir a la visión, hermanos. Vamos a leer del versículo 30 del capítulo 2 de Daniel al versículo 35. Aquí está, se relata la visión. Dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano,
y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto fue lo que soñó el rey Nabucodonosor. Dice la Biblia que soñaba una gran imagen. ¿Sí? Aquí tenemos esta ilustración, el cartel que nos va a ayudar para poder entender mejor la profecía. ¿Sí? Dice la palabra del Señor en la interpretación del sueño que da Daniel, dice que la cabeza de esa imagen era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus dos piernas de hierro, y sus pies era una mezcla de barro y hierro. ¿Sí? Dice que mientras el rey veía esa grande imagen, una piedra que fue cortada no con mano, el versículo 34 y 35 describe la obra de una piedra que fue cortada no con mano, vino y golpeó la imagen en los pies y la desmenuzó, la desmoronó, la hizo polvo, y el viento se llevó el polvo. Pero la piedra que hirió a la imagen dice que se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Estos son los puntos, hermanos, que queremos recalcar, que queremos resaltar, los puntos que generalmente no se explican cuando se predica esta profecía. Es el cortar de la piedra. Dice que la piedra fue cortada, no con mano, ¿sí? Y dice que después que desmenuza la imagen, la piedra crece tanto que se hace un gran monte que llena toda la tierra. Muy bien, durante nuestro estudio vamos a explicar estos puntos. Como dijimos, son muy, pero muy importantes, hermanos. Bien, aquí está, hermano. Los metales, la gran imagen está formada en partes con diferentes metales: el oro, la plata, el bronce, el hierro y barro cocido y hierro. Hermanos, estas partes de la imagen representan reinos. Dice aquí la Biblia, en el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien, hermanos, son 5 reinos, uno representado por el oro, el otro por la plata, el otro por el bronce, el otro por el hierro, y el último por hierro y barro cocido. ¿Sí? Son 5. Nosotros sabemos, hermanos, que el primero, así como le dijo Daniel, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Babilonia, el imperio de Babilonia, del rey Nabucodonosor, fue representado por la cabeza de oro. Después, su pecho y sus brazos de plata representan el reino que vendría después de Babilonia. Los medos y los persas conquistaron Babilonia. Más tarde, los medos y los persas fueron conquistados por Grecia, representando el bronce.
El vientre y los muslos de la imagen representa el reino de Grecia. Grecia fue conquistada por Roma. Viene la fase de las piernas, que sería el cuarto reino, ¿sí? Las piernas de hierro, Roma pagana y Roma papal. Así se conoce en la historia el reino que conquistó a los griegos, Roma pagana y Roma papal, dos piernas de hierro. Dice que ese reino sería fuerte como el hierro, que desmenuza y rompe todo. Bueno, eso tiene su aplicación en la historia en cuanto a este imperio. Después de la caída de Roma, que aproximadamente, o fue exactamente en el 1798, la culminación de la caída de este reino, ¿sí? Vino entonces la última fase de la imagen, de 1798 en adelante, representando nuestro mundo presente hoy. Voy a leer una cita en el Espíritu de Profecía que nos muestra dónde estamos, cuál es nuestra posición en la imagen de Daniel capítulo 2. Y voy a leer una cita en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 322. Dice aquí el Espíritu de Profecía: nuestro reino no pertenece a este mundo. Estamos esperando que nuestro Señor venga desde el cielo para someter toda autoridad y poder y establecer su reino eterno. Las potencias terrenales se encuentran agitadas. No necesitamos y no podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies, en estado de división y de un material deleznable que no puede mantener su cohesión. Dice aquí el Espíritu de Profecía, hermanos, que nuestra esperanza debe estar fundada en el establecimiento del reino de Dios, no en los reinos terrenales. Dice también, hermanos, que nosotros no podemos esperar unión en nuestro mundo presente. Si ustedes notan, hermanos, vivimos en un mundo dividido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la profecía dice hierro y barro, y el hierro y el barro no se pueden mezclar, no pueden hacer una unión fuerte. La Biblia dice que tratarían de unirse estos reyes en los últimos días, harían alianzas de muchas maneras para unirse, pero la profecía dice que no se unirán. Por tanto, el Espíritu de Profecía dice que no esperemos que haya unión entre los gobiernos de hoy al presente, ¿sí? Porque no los habrá, según la profecía, por el momento. Pero esto nos muestra a nosotros, hermanos, qué tiempo vivimos exactamente. Como lo describe la profecía en los pies de la imagen, es exactamente el sistema que vivimos hoy. Lo impresionante que dice el Espíritu de Profecía, que nuestra posición en esta imagen se encuentra en los 10 dedos de los pies. Es solamente para que nos demos una idea, hermanos, en qué tiempo vivimos, ¿sí? Cuánto tiempo nos queda, ¿sí? Podemos ver, hermanos, que el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 2 está por terminar, está por culminar, está por cumplirse totalmente la visión o el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, pero que fue interpretado a través del profeta Daniel. Así es que, hermanos, vivimos los últimos días de la historia de este mundo según nos muestran las profecías. Pero gloria a Dios, porque el Señor no ha dejado nunca a su pueblo en tinieblas. Siempre a través de la profecía les ha mostrado claramente en qué tiempo están viviendo, y así es que lo vemos hoy cada uno de nosotros, hermanos. Gloria a Dios por la oportunidad que nos da de conocer estas importantes y maravillosas verdades, y que nos muestra realmente el sistema que gobierna el mundo hoy. Es un sistema dividido, pero que lucha y busca unirse.
de una forma y otra, busca la unión, busca cómo puede establecer un gobierno mundial, una religión mundial. Sin embargo, en esta fase, donde se muestra los pies de la imagen, no podrá ser. Pero la profecía nos muestra que viene el tiempo cuando eso va a suceder, pero no aquí en Daniel capítulo 2, sino más bien en el libro de Apocalipsis. La siguiente pregunta que nos hacemos, hermanos, es ¿de dónde viene esta piedra que pega la imagen y la desmenuza? ¿De dónde viene? Porque el versículo 34 solo dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. En estos versículos no nos dice de dónde es cortada la piedra. Pero vamos a ver que aquí mismo, en el capítulo 2, solo que el versículo 45 nos dice exactamente de dónde es cortada la piedra. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Muy bien, hermanos, la Biblia dice que la piedra es cortada del monte, o sea, hay un monte aquí. Está la gran imagen, tenemos este monte. Tal vez ustedes se preguntarán por qué está aquí. Bueno, porque la profecía lo menciona. Y dice la Biblia que de este monte es cortada la piedra, no con mano, ¿sí? Y entonces al ser cortada la piedra viene y golpea la imagen en sus pies. Si el oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro son simbólicos, también este monte es simbólico. Y ahora tenemos que saber qué representa un monte en la profecía, ¿sí? En la profecía bíblica. Bueno, aquí mismo en el libro de Daniel, solo que el capítulo 9, vamos a leer dos versículos, el versículo 16 y el versículo 20. En la oración de Daniel por su pueblo. Daniel oraba por el pueblo, pero algo sorprendente. Dice el versículo 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Muy bien, hermanos, Daniel oraba por el pueblo, por Jerusalén. Lo más interesante aquí, hermanos, es de que Daniel comparaba Jerusalén con un monte santo, ¿sí? Ahora, hermanos, no puede ser un monte literal, porque un monte literal no peca, y aquí está hablando Daniel del pueblo, de sus pecados, ¿sí? Pero lo comparaba con un monte. Miren lo que dice el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Nuevamente aquí, hermanos, vemos que un monte es símbolo de un pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Tiene que ser su iglesia que vive en los últimos días de la historia de este mundo, o como lo dijo el profeta Daniel en el versículo 28, en los postreros días. Este monte es símbolo del pueblo de Dios que vive en los postreros días, en los últimos días. Vamos a ver más adelante que este monte no puede representar otro pueblo más que el pueblo de Dios. ¿Por qué? Vamos a dar algunas pruebas, pero antes quiero llevarlos ahora al libro de Isaías. Isaías en el capítulo 2, otra cita muy importante, hermanos, para reafirmar este punto del monte. Aquí hay una profecía maravillosa, hermanos, que se muestra a través del profeta Isaías, y dice lo siguiente: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa, del Señor como cabeza de los montes,
y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Esto es una profecía, hermanos, que no se ha cumplido y que está por cumplirse. ¿Sí? ¿Con quién se va a cumplir? Con la iglesia verdadera de Dios, con su pueblo. ¿Qué dice? Viene el momento cuando su iglesia va a ser puesta por encima de todas las iglesias. ¿Sí? Pero usa estos términos. El monte de la casa del Señor será exaltado sobre todos los montes, o sea, sobre todas las iglesias. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar cuando eso ocurra? Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Hermanos, esta profecía se cumplirá durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. La iglesia militante pasará a ser la iglesia triunfante. Será una iglesia que no se podrá comparar con ninguna otra iglesia. El poder del Espíritu Santo estará sobre el pueblo de Dios y eso va a hacer que su predicación tenga poder, un gran testimonio para las demás iglesias. ¿Y qué va a pasar? Entonces esas iglesias, al ver el poder que acompaña al pueblo de Dios, los fieles que están ahí van a salir para unirse al pueblo de Dios, según Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Este monte, hermanos, no puede referirse a otro pueblo más que al pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vamos a Apocalipsis, en el capítulo 14, el versículo 8, dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Bien, hermanos, este sistema, Babilonia, que menciona la Biblia en el mensaje del segundo ángel, donde dice, ha caído Babilonia, se refiere a todas las denominaciones que guardan el domingo. Estas denominaciones, después de haber rechazado la luz del sábado en 1844, han ido cayendo cada vez más y más. Sin embargo, la caída total de Babilonia todavía no es consumada. Eso lo vamos a hablar en otras profecías, pero aquí vemos que Dios tiene un pueblo verdadero, tiene una iglesia en todo tiempo, ¿sí? Siempre ha tenido un pueblo que lo representa, aunque Él tiene hijos fieles en todas estas iglesias que componen Babilonia, ¿sí? El Señor siempre ha tenido un pueblo. ¿Cuáles son las características de ese pueblo? Bueno, Apocalipsis 12, 17, aquí mismo nos da las características. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características del remanente, del pueblo de Dios fiel: guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así es que el único pueblo que tiene estas dos características en todas las iglesias y denominaciones que existen hoy es la iglesia adventista del séptimo día. Ese es el pueblo verdadero de Dios, que hoy el Señor le ha encargado una misión para hacer luz ante el mundo. Por lo tanto, si este monte representa una iglesia, un pueblo, en los últimos días, en el tiempo del fin, pues tiene que representar a la iglesia verdadera, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 13, 3, 14 al 17. Allí se habla de la iglesia de la Odisea, el espíritu de profecía. En las joyas de los testimonios, hablando acerca del mensaje a la Odisea, tomo 1, la página 327, dice que los términos la Odisea
se aplican a la iglesia adventista del séptimo día, ¿sí? Por lo tanto, este monte representa la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué no puede este monte representar las iglesias del mundo? Bueno, porque ya mostramos, hermanos, en Apocalipsis 14:8, que las iglesias del mundo, al rechazar la luz del sábado, han ido cayendo cada vez más y más. Pero viene el tiempo cuando el Señor dará la oportunidad a todos esos fieles que se encuentran en esas denominaciones de salir de ese sistema de Babilonia y unirse al pueblo verdadero de Dios. Justo, hermanos, esta profecía de Daniel capítulo 2 revela todo esto a través de estos símbolos: el monte, el cortar de la piedra y el crecimiento de la piedra. Pero vamos a ir explicándolo poco a poco. La siguiente pregunta que tenemos, hermanos, es: ¿puede esta piedra representar al Señor Jesús en su segunda venida? Ya hemos explicado, hermanos, que la piedra es cortada de este monte, ¿sí? Y si el monte representa un pueblo, representa gente, lo mismo es la piedra, porque la piedra es cortada del monte. He llegado a un punto delicado, hermanos, y antes de entrar a este punto, yo quisiera leerles una cita del Espíritu de Profecía, hermanos, que se encuentra en el libro El Otro Poder. Es un libro que ustedes pueden bajarlo en su celular o en su tablet. Muy importante, el capítulo 4 dice: actitud hacia una nueva luz. Justo, hermanos, el punto que yo quiero presentar hoy para cada uno de ustedes, para muchos es algo nuevo, ¿sí? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando se nos presenta algo nuevo, algo diferente a como lo habíamos creído, a como lo habíamos enseñado? Bueno, aquí hay un consejo muy importante y después, hermanos, vamos a dar bases bíblicas para mostrar realmente que esta piedra no puede representar al Señor Jesús en su segunda venida. Pero escucha, hermano, lo que voy a leer del hermano y hermana, lo que voy a leer del Espíritu de Profecía. Esto nos va a ayudar mucho para abrir nuestra mente, nuestro corazón y no cerrarlo, hermanos, antes de analizar detenidamente las evidencias. Página 36 y página 37. Dice: al ponernos a estudiar la palabra de Dios, deberíamos hacerlo con corazón humilde. Todo egoísmo, todo amor a la originalidad debería ponerse a un lado. Las opiniones sostenidas durante mucho tiempo no han de ser consideradas infalibles. La falta de disposición para abandonar las tradiciones por largo tiempo establecidas fueron la ruina de los judíos. Estaban decididos a no ver ninguna falla en sus propias opiniones o en sus exposiciones de las Escrituras. Pero por más tiempo que los hombres hayan sostenido ciertos puntos de vista, si estos no están claramente sustentados por la palabra escrita, deberían ser descartados. Los que sinceramente desean la verdad no vacilarán en abrir sus posiciones para la investigación y la crítica, y no se sentirán turbados si sus opiniones e ideas fueren contradichas. Este era el espíritu que compartíamos hace 40 años. No turbarnos, no enojarnos, no molestarnos si se nos presenta algo diferente a como lo hemos creído, a como lo hemos enseñado. Más bien, debemos de sentarnos con humildad, ¿sí?, para ver las evidencias bíblicas. Si nuestros puntos que hemos creído y hemos enseñado no se sostienen con un claro escrito, dice el Espíritu de Profecía que deberíamos abandonarlos. Ahora dice, miren el párrafo que dice acá: tenemos muchas lecciones que aprender y muchas que desaprender. Solo Dios es infalible.
Los que piensan que nunca tendrán que abandonar una posición favorita ni tener ocasión de cambiar una opinión, se verán chasqueados. Mientras nos aferramos a nuestras propias ideas y opiniones con decidida persistencia, no podremos tener la unidad por la cual Cristo oró. Hermanos, no nos vaya a suceder lo que le pasó a los judíos. A los judíos se les hizo imposible cambiar su manera de pensar en varios puntos que ellos habían establecido como verdad, pero según el Espíritu Santo no eran verdad. Cuando el Señor Jesús vino, reveló la verdad, pero ellos no quisieron cambiar. Hermanos, estas amonestaciones son para nosotros hoy, para que no cometamos los mismos errores de la antigüedad. Ahora vamos a mostrar las evidencias, a ver la Biblia y si es preciso el espíritu de profecía para que nos muestre claramente por qué no puede representar al Señor Jesús en su segunda venida esta piedra y a quién representa entonces. Bien, vamos a comenzar, hermanos, vamos a regresar otra vez a Daniel capítulo 2 y dice acá en el versículo 45 de Daniel 2, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano. Aquí la Biblia claramente dice que la piedra es cortada del monte. En primer lugar, hermanos, el Señor Jesús, la Biblia en ninguna parte demuestra que es cortado de o que es parte de. La Biblia menciona que el Señor Jesús viene del cielo. Lo vamos a ver aquí en Primera de Tesalonicenses, un texto pero muy familiar para todos nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor viene del cielo, la piedra viene del monte. La piedra es cortada no con mano, el Señor Jesús no es cortado de ningún lugar ni de ningún monte, ¿sí? Cuando el Señor Jesús viene, dice la Biblia que Él no pone un pie en esta tierra, ¿sí? Dice que Él queda en el aire y los santos, los redimidos, son arrebatados para encontrarse con Él en las nubes. Y así, dice, morarán con el Señor. Nosotros sabemos que será por 1000 años. Así es que mientras la piedra, si vemos nosotros acá en el versículo ahora 35, dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Sí? La piedra que hiere la imagen, dice la Biblia, que después que la hiere, la piedra va creciendo y va creciendo, que se hace un gran monte que llena toda la tierra, ¿sí? Ya hemos explicado que cuando el Señor Jesús viene por segunda vez, Él no pone un pie en esta tierra, ¿sí? Ahora, vamos a explicar, hermanos, que también a la venida del Señor Jesús, la tierra queda vacía. Yo creo que todos sabemos esto, hermanos. Conflicto de los siglos. En la página 715 hay un párrafo importante que quiero compartir con ustedes. Dice, a la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que el Señor vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha hablado esta palabra. Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición
ha devorado la tierra, y los que habitan en ella son culpables, por tanto son abrazados los habitantes de la tierra. A la venida del Señor Jesús, Él vacía la tierra, mientras que cuando la piedra destruye la imagen, crece tanto que se hace un gran monte que llena toda la tierra. Hermanos, no dudamos, ni queremos hacernos que no sabemos que la Biblia menciona que Cristo es comparado con una roca, ¿sí? Es la roca que Moisés tocó en el desierto y brotó agua, lo sabemos, eso, Él es esa roca. Él es la piedra angular, ¿verdad?, que los edificadores rechazaron cuando se construía el templo de Salomón, ¿sí? Y la Biblia a través de varios textos nos muestra esa misma evidencia. Pero hermanos, estamos dando las pruebas y las evidencias que no podemos aplicarle al Señor Jesús, que es representado por esta piedra. ¿Por qué? Por las razones que ya les hemos dado parte por parte, ¿sí? Ahora bien, hermanos, si la piedra no representa al Señor Jesús en su segunda venida, ¿a quién representa? Bien, vamos a ver, hermanos, que también en la Biblia el pueblo de Dios, su iglesia, es representado por una piedra. Y vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, es donde encontramos la primera cita para mostrar lo siguiente. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, hermanos, vemos que sí, el Señor Jesús es simbolizado por una piedra, pero también su pueblo. Y estamos tratando de encontrar, con la ayuda de la Biblia y el espíritu de profecía, la aplicación correcta, ¿sí? Ahora, si vemos que de acuerdo a los eventos y los acontecimientos a la segunda venida no encaja con lo que dice la profecía en cuanto a la piedra, entonces, hermanos, vamos a ver si con el pueblo de Dios coincide, ¿sí?, los acontecimientos descritos de la piedra aquí en esta profecía. De hecho, ya la primera prueba que dimos fue que el monte representa a la iglesia, el monte es pueblo, y si la piedra sale de ahí, entonces lo mismo equivale para la piedra, es parte de la iglesia, es parte del pueblo, es gente, también la piedra la compone gente porque es cortado de ahí. Pero hay más cosas, hermanos, más cosas que nos muestra claramente que sí, esta piedra se aplica al pueblo de Dios. En cuanto al crecimiento, vamos a explicarlo. En cuanto a que es cortada no con mano, vamos a ver que esta obra describe un evento que ocurrirá dentro del pueblo de Dios. Pero antes de ir allá, hermanos, vamos a ver un poco más de evidencias en cuanto a esta piedra. Si ustedes notan, hermanos, la comparación del monte con esta piedra es muy grande, ¿sí? El monte acá queda casi completo y solamente una piedra es cortada. Ya dijimos que es pueblo y también la piedra lo compone en pueblo. La piedra es un remanente, hermanos, que es separado y cortado no con mano humana de este monte, ¿sí?, de la iglesia. Ya habíamos dado, hermanos, el tema de los 144,000. ¿Sí? Si no lo han escuchado, les invitamos por favor a que lo escuchen. Lo hicimos en 3 partes ese tema para que se entienda mejor y para que no sea tan larga la predicación. Estamos preparando nuestros temas de máximo 1 hora.
para que nuestra mente alcance a captar y a razonar lo que se presenta. En el tema de los 144,000, hermanos, explicamos, de acuerdo a Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 en la Biblia, ahí lo primero que encontramos es de que los 144,000 son israelitas, ¿sí?, descendientes de las 12 tribus de Israel. Habíamos explicado que los 144,000 serán sellados en la iglesia adventista del séptimo día, que es el Israel moderno, el Israel de hoy. En Apocalipsis 14, del 1 al 5, explicamos, hermanos, las características de los 144,000. Especialmente en los versículos 4 y 5, explicamos que los 144,000 no se contaminan con mujeres, o sea, con otras iglesias. Son vírgenes porque profesan una fe pura, ¿sí? Y también explicamos que son denominados primicias, ¿sí? Los 144,000 son los primeros frutos de la gran cosecha espiritual que será recogida en la última historia de este mundo. Claro, de los que no van a morir. Ellos son las primicias de los vivos y son sellados en la iglesia adventista del séptimo día. Explicamos también, hermanos, que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. También Apocalipsis 14:5 dice que en sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Un punto importante que explicamos en ese tema, hermanos, es de que el número 144,000 es literal, ¿sí? Explicábamos y decíamos de que pues son más de 20 millones de adventistas. Y según la profecía muestra que de esos 20 millones serán sellados entre los vivos, claro, 144,000. Ahora, a través de este tema, hermanos, de la gran imagen de Daniel capítulo 2 en relación con la piedra, encontramos la misma verdad explicada, pero de otro ángulo, ¿sí? Aquí vemos, hermanos, que de este monte es cortado solo una piedra, ¿sí? Esta piedra, hermanos, por lo tanto, es un símbolo de los 144,000 que serán sellados en la iglesia adventista del séptimo día. Y, como lo habíamos explicado en los temas anteriores, serán los instrumentos que Dios usará, por eso les llama siervos. Son los instrumentos que Dios usará para terminar su obra finalmente en todo el mundo, ¿sí? Así es que, hermanos, quiero, para confirmar todo lo que estoy diciendo, una cita más en Testimonios para los Ministros, en la página 422, hablando de los 144,000. Miren cómo lo menciona aquí la sierva del Señor. Testimonios para los Ministros, página 422. Dice, ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Todos los que hacen su voluntad, tienen justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los miembros del reino de Cristo son los hijos de Dios, socios en su gran firma. Los elegidos de Dios son un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Son la sal de la tierra, la luz del mundo, son piedras vivas, un real sacerdocio, son socios con Cristo Jesús. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Muy importante esta cita, hermanos, hablando de quiénes son los súbditos del reino de Dios, ¿sí? Y justo, hermanos, hablando de esta piedra, es un símbolo del reino de Dios, según el versículo 44 de Daniel capítulo 2. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
¿Quiénes son los súbditos de ese reino? Bueno, aquí el espíritu de profecía nos da las características, y una de ellas es que son piedras vivas, ¿sí? Otra de ellas es que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto es algo muy importante, hermanos, muy importante, porque si ustedes ven todos los temas que vamos a compartir con ustedes a través de esta serie de estudios, nos revela el sellamiento de los 144,000 y también el sellamiento de la grande multitud que nadie podía contar de Apocalipsis 7:9. O sea, la cosecha de los primeros frutos, los 144,000, y la cosecha de los segundos frutos, la grande multitud, pero en diferente forma, en diferentes profecías en la Biblia, ¿sí? Ya habíamos analizado Apocalipsis 7, del versículo 1 al 8, que habla de los 144,000, Apocalipsis 7, del 9 en adelante, que habla de la grande multitud. Habíamos hablado de esos temas y habíamos dado mucha evidencia mostrando que estas dos compañías de santos serán sellados en la última historia de este mundo y que no pasarán por la muerte. ¿Sí? Ya dimos explicación de más respecto a estos puntos. Ahora estamos hablando, hermanos, del tema de Daniel capítulo 2, donde se revela la misma verdad, ¿sí? La misma verdad revelada ahora a través de estos símbolos. Y esto es algo muy sorprendente y muy importante, hermanos, que no podemos tomarlo con ligereza, hermanos. El Señor nos está hablando como adventistas del séptimo día. El Señor nos está mostrando, hermanos, a través de estas verdades tan importantes, que Él está por sellar a su pueblo en la iglesia adventista, y que después de eso el Evangelio irá a todo el mundo. Hermanos, por el momento vamos a dejar nuestro tema aquí. Como yo les dije, lo hemos dividido en dos partes, ¿sí? Para que no sea tan extenso, para que no sea tan largo, para que les sea más fácil escucharlo y captarlo, hermanos. Si a mí me queda aproximadamente 1 hora más para terminar mi presentación, pero justo voy a dejarle aquí y vamos a seguir con la segunda parte. Primeramente el Señor, hermanos, vamos a compartir con ustedes la segunda parte, que contiene, hermanos, las preguntas: ¿de qué manera es cortada la piedra? ¿Cómo es cortada la piedra? ¿De qué manera? La Biblia dice que no con mano, pero ¿de qué simboliza eso? Bueno, vamos a explicarlo, hermanos, detalladamente. El cortar de la piedra no con mano. Después de ese punto, vamos a explicar también de qué manera o por qué crece la piedra, tanto que se hace un gran monte que llena toda la tierra. Y también vamos a explicar, hermanos, cómo es que la piedra desmenuza la imagen y la hace polvo. Así es que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Nos da alegría y nos da gozo compartir el mensaje del Señor con ustedes. Aprovechenlo, hermanos, y compártanlo con aquellos que ustedes consideran que también están deseosos de conocer cuál es la voluntad del Señor para su pueblo en estos últimos días. Amén. Que el Señor nos bendiga.